¿Casarte con un plomero? ¿Es una broma de mal gusto, Marisol? La voz de mi madre, doña Consuelo, siseó a través del auricular. No gritaba, y ella nunca gritaba. Su veneno siempre se servía frío, elegante y letal, como un martini envenenado en una copa de cristal de baccarat. Apreté el celular contra mi oreja, sintiendo como el sudor frío me recorría la espalda. Estaba parada en la pequeña cocina de mi departamento rentado en la colonia Roma, rodeada de facturas de luz vencidas y el zumbido constante del refrigerador viejo. Al otro lado de la línea, podía imaginarla perfectamente, sentada en su sillón de terciopelo en la mansión de Polanco, con las uñas recién hechas y esa expresión de perpetuo disgusto que reservaba exclusivamente para mí. No es una broma, mamá, respondí, tratando de que mi voz no temblara. Gustavo y yo nos vamos a casar el próximo mes. ¿Solo llamaba para invitarte a ti y a papá? Hubo un silencio al otro lado de la línea. No un silencio vacío, sino uno cargado de juicio, pesado y asfixiante. De fondo, escuché la risa inconfundible de mi hermana menor, Paulina. Una risa tintineante, falsa, ensayada para sus historias de Instagram. «Ay, no, mamá», gritó Paulina, lo suficientemente alto para que yo la escuchara, como siempre hacía. ¿Te imaginas a la creme de México sentada junto a gente que huele a drenaje? ¡Qué oso! ¿Quién va a ir a esa boda? ¿Los albañiles de la obra de enfrente? Cerré los ojos. El dolor fue agudo, familiar, como tocar una herida que nunca ha cicatrizado. Marisol, intervino la voz grave de mi padre, don Rogelio. Ni siquiera se molestó en saludar. Su voz resonaba con esa autoridad que usaba para intimidar a sus empleados. Escúchame bien. No hemos invertido millones en tu educación en las mejores escuelas privadas para que termines lavando los overoles llenos de grasa de un obrero. Eres una de la garza. Si te casas con ese naco, no solo no iremos a la boda. Te desheredo. Hoy mismo hablo con el notario. No verás un solo peso de esta familia. El aire se escapó de mis pulmones. La amenaza no era nueva, pero la finalidad en su tono sí lo era. Papá, él es un hombre bueno. Es trabajador, es honesto. Es un fontanero, por el amor de Dios. Estalló mi madre, perdiendo la compostura por un segundo. Un plomero, Marisol. ¿Qué vas a decirle a mis amigas del club? ¿Que tu marido se gana la vida metiendo las manos en la inmundicia de otros? ¡Qué vergüenza! Eres la vergüenza de esta familia. Miré por la ventana hacia la calle, donde los puestos de tacos comenzaban a abrir y la gente regresaba del trabajo. Gente real. Gente cansada. Está bien, dije, sintiendo una extraña calma descender sobre mí. Quédense con su dinero. Y con su apellido. Y con su prestigio. Yo me quedo con el hombre que me ama. Colgué. Por primera vez en 32 años, no lloré por su rechazo. Me dejé caer en la silla de plástico de mi cocina y miré el anillo en mi dedo. No era un diamante Tiffany como el que Sebastián le había dado a Paulina. Era un anillo de plata sencillo, con una pequeña piedra de ópalo, hecho a mano. Pero pesaba más, significaba más. Lo que ellos no sabían, lo que ni siquiera se molestaron en preguntar desde su torre de marfil, era quién era realmente Gustavo. Solo vieron sus manos callosas, su camioneta vieja y su ropa de trabajo. No vieron al hombre que leía a García Márquez a las 3 de la mañana. No vieron su mente brillante. Y definitivamente, no sabían que ese plomero sucio pronto tendría en sus manos algo mucho más valioso que sus tuberías de cobre, el destino de su preciada mansión. Para entender por qué esa llamada fue mi liberación, tienen que entender cómo es crecer siendo la sombra en una familia de soles. Siempre fui la niña práctica. Mientras Paulina era la princesa, la niña dorada que nació para brillar, yo nací para servir. Recuerdo vivamente cuando tenía 10 años. Estaba corriendo por el jardín inmaculado de la casa y tropecé, cayendo mal sobre mi brazo izquierdo. El dolor fue cegador. El hueso de mi muñeca sobresalía de una forma antinatural.
Corrí hacia adentro, llorando, buscando a mi madre. La encontré en el vestíbulo, a punto de salir a una gala benéfica, vestida con un traje de seda blanco impoluto. «Mamá, me duele», grité, sosteniendo mi brazo. Ella se giró, y su primera reacción no fue de preocupación, sino de fastidio. Miró mi brazo roto y luego su vestido blanco. «Ni te me acerques, Marisol. Me vas a manchar de sangre», chilló, retrocediendo. «Rogelio, llama al chofer. Que la lleve al hospital. Yo no puedo ir así, llegaré tarde y la prensa estará esperando». Me enviaron sola con el chofer. Pasé la noche en urgencias sosteniendo la mano de la enfermera porque mis padres tenían compromisos sociales ineludibles. Esa noche aprendí mi lección, mi dolor era un inconveniente. Mi existencia debía ser silenciosa, útil y, sobre todo, limpia. Crecí, estudié contaduría no porque me apasionara, sino porque mi padre necesitaba a alguien de confianza para manejar los impuestos de la inmobiliaria y arreglar los números cuando no cuadraban. Me convertí en su herramienta. Mientras Paulina viajaba a Europa y se compraba bolsas Chanel con la tarjeta de la empresa, yo me quedaba hasta las 2 de la mañana peleando con el portal del SAT para evitar que les congelaran las cuentas. Marisol es tan eficiente, decía mi madre a sus amigas, como quien elogia a una lavadora. No tiene la gracia de Paulina, pero al menos sirve para algo. Servir. Esa era mi única función. Hasta que una tubería rota cambió mi destino. Fue hace 2 años, en una madrugada de noviembre inusualmente fría para la Ciudad de México. Eran las 2 de la mañana. Yo estaba despierta, como siempre, revisando una auditoría urgente para la empresa de mi padre, cuando escuché un estallido sordo en la cocina, seguido inmediatamente por el sonido inconfundible de agua corriendo a presión. Corrí a la cocina. El agua salía disparada de debajo del fregadero como un geyser, inundando el piso de linóleo y amenazando con llegar a la sala donde tenía mi computadora y los documentos fiscales. Entré en pánico. Cerré la llave de paso del fregadero, pero el agua seguía brotando. Era la tubería principal del edificio. Llamé a 3 servicios de urgencias 24 horas. Nadie contestó. Finalmente, encontré un volante arrugado que alguien había deslizado bajo mi puerta días atrás. Soluciones hidráulicas GR, disponibilidad inmediata, honestidad y precisión. Marqué el número, esperando que fuera otro callejón sin salida. «Bueno», contestó una voz masculina al segundo tono. No sonaba adormilado, sonaba alerta, tranquilo. «Por favor, necesito ayuda. Mi cocina se inunda, el agua no para y deme la dirección», interrumpió él, con una calma que frenó mi histeria. «Llego en 20 minutos. Cierre la llave de paso general que está junto al medidor de luz en el pasillo, eso ganará tiempo». Exactamente 18 minutos después, tocaron a mi puerta. Abrí y me encontré con Gustavo. No era lo que esperaba. Mi madre siempre describía a los trabajadores manuales como gente sucia, ruidosa y vulgar. Gustavo era alto, de hombros anchos, vestido con un overol de trabajo azul marino manchado de grasa y polvo de yeso, pero llevaba las botas limpias en la suela, como si se las hubiera sacudido antes de entrar. Llevaba una gorra gastada que ensombrecía sus ojos. «Soy Gustavo», dijo, asintiendo levemente. «¿La cocina?» Lo guié. El agua ya cubría mis tobillos. Gustavo no se quejó. No hizo el típico comentario de «¿Quién le instaló esta porquería?». Simplemente se arrodilló en el agua sucia, sacó una linterna y una llave inglesa de su caja de herramientas roja y oxidada, y se puso a trabajar. Lo observé desde el marco de la puerta, abrazada a mi bata, temblando de frío y nervios. Gustavo se movía con una precisión casi hipnótica. Sus manos eran grandes, curtidas, con cicatrices visibles en los nudillos, pero manipulaban las tuberías viejas y oxidadas con una delicadeza sorprendente. Parecía un cirujano operando un corazón, no un plomero arreglando un desagüe. En 15 minutos, el rugido del agua cesó. Gustavo se levantó, sacó un trapo de su cinturón y comenzó a secar el piso. «No, no, deje eso, yo lo hago», dije,
avergonzada. Es parte del servicio, señorita, respondió sin dejar de limpiar. El agua es traicionera. Si se mete bajo los muebles, le pudre la madera. Cuando terminó, se quitó la gorra y se pasó la mano por el cabello oscuro y ligeramente rizado. Fue la primera vez que vi sus ojos. Eran de un café profundo, inteligentes, observadores. Me miró, y luego su mirada se desvió hacia la mesa de la cocina, donde mi ejemplar de 100 años de soledad descansaba junto a la calculadora, a salvo del agua. ¿García Márquez?, preguntó, con una media sonrisa. El coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota, en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Completé la frase, atónita. Gustavo asintió, sus ojos brillando con una chispa de reconocimiento. Es raro encontrar a alguien que lea realismo mágico a las 3 de la mañana mientras lucha contra una inundación. Es mi refugio, admití. ¿Le gusta leer? Es la única forma de viajar cuando uno no tiene avión, dijo él, guardando su llave inglesa. Me gusta cómo describe Macondo. Es como México, trágico, hermoso y lleno de fantasmas. Me quedé muda. Los hombres con los que mi padre quería emparejarme, hijos de socios, banqueros juniors, solo hablaban de acciones, de golf y de dónde habían pasado el verano. Este hombre, con grasa en las manos y botas de obrero, acababa de hacer un análisis literario más profundo en una frase que ellos en toda su vida. ¿Le gustaría un café?, ofrecí, rompiendo todas las reglas de etiqueta que mi madre me había inculcado sobre no confraternizar con el servicio. Gustavo dudó un segundo, mirando su reloj. Tengo otro servicio a las 5 en la Doctores, pero un café me caería bien. Gracias. Nos sentamos en la cocina, con el olor a humedad y a café recién hecho flotando en el aire. Hablamos durante 1 hora. Me contó que venía de Iztapalapa, que había aprendido el oficio de su padre, que le gustaba entender cómo fluían las cosas. Las tuberías son como la vida, me dijo, soplando el vapor de su taza. Si hay demasiada presión y no hay salida, todo explota. Si hay un bloqueo, todo se estanca y se pudre. El secreto es mantener el flujo constante. Me cobró 350 pesos por el trabajo de urgencia. Es muy poco, insistí. Es lo justo, dijo él, tomando el dinero. Además, el café valió más que la mano de obra. Cuando cerré la puerta tras él, me di cuenta de que mi corazón latía con una fuerza que no sentía desde hacía años. No por el miedo a la inundación, sino por la emoción de haber sido vista, realmente vista, por primera vez. Durante 6 meses, Gustavo y yo construimos un mundo propio. Un mundo lejos de Polanco y de las apariencias. Él me enseñó a comer tacos de suadero en puestos callejeros donde el dueño lo saludaba por su nombre. Me llevó a caminar por los viveros de Coyoacán. Viajábamos en metro y en metrobús, y por primera vez, dejé de ver la ciudad a través del vidrio tintado del coche de mi padre. La ciudad tenía vida, tenía pulso, y Gustavo parecía conocer cada arteria. Me enamoré de su sencillez, de su honestidad brutal y de esa inteligencia aguda que siempre parecía estar procesando más de lo que decía. Pero cometí un error. Un error fatal impulsado por la ingenua esperanza de que mi familia pudiera cambiar. Decidí presentarlo. Solo sé tú mismo, le dije a Gustavo esa noche, mientras su vieja camioneta Ford modelo 2005 traqueteaba por las calles empedradas de Polanco. Él me apretó la mano sobre la palanca de velocidades. Llevaba una camisa azul cielo, limpia y planchada, y unos pantalones de vestir sencillos. Olía a jabón y a loción de sándalo. Estaba nervioso, pero no avergonzado. No te preocupes, Marisol. No tengo nada que ocultar. Llegamos a la mansión. Las luces de la entrada iluminaban la fachada de estilo colonial californiano como si fuera un museo. Bajamos del coche. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió y salió mi padre, don Rogelio, ajustándose los gemelos de oro de su camisa. Al vernos, se detuvo. Sus ojos recorrieron la camioneta vieja de Gustavo, con la pintura descascarada y el logo de Soluciones Hidráulicas en la puerta, con una mueca de asco absoluto. Luego, miró a Gustavo.
sin decir una palabra, mi padre metió la mano en su bolsillo, sacó un llavero pesado y se lo lanzó a Gustavo. Aparca el Mercedes en la sombra, muchacho. Y ten cuidado con la pintura, vale más que tu vida entera. El llavero golpeó el pecho de Gustavo. Él lo atrapó por reflejo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí que la sangre se me subía a la cara, caliente y dolorosa. Papá, empecé, con la voz estrangulada. Él no es el ballet. Es Gustavo. Mi novio. Mi padre se quedó inmóvil. Parpadeó una vez, 2 veces. Luego, soltó una carcajada seca, carente de humor. Ah. Vaya. Miró a Gustavo de arriba abajo con aún más desprecio que antes. Pensé que era el chico del servicio. Bueno, el error es comprensible, ¿no? Míralo. Gustavo, con una calma que me heló la sangre, dio 2 pasos hacia mi padre. Le extendió la mano con las llaves. Un placer conocerlo, señor de la Garza. Tiene razón, mis manos están ásperas por el trabajo. Pero al menos sé ganarme el pan sin tener que humillar a nadie para sentirme importante. Mi padre le arrancó las llaves de la mano, rojo de ira. Entren antes de que los vecinos los vean junto a esa chatarra de camioneta. La cena fue una emboscada. Una ejecución social meticulosamente planeada. La mesa estaba puesta con la vajilla de porcelana francesa y cristalería de Bohemia. Mi madre nos sentó en el extremo más alejado, como si fuéramos niños castigados. Paulina estaba allí, brillando con joyas, junto a su esposo Sebastián, un tipo con el pelo engominado hacia atrás que trabajaba en inversiones de alto riesgo. Entonces, Gustavo, dijo Sebastián, cortando su filete mignon con una precisión agresiva. Marisol nos dice que estás en saneamiento. ¿Eso es una forma elegante de decir que destapas inodoros para vivir? Paulina soltó una risita, cubriéndose la boca con su servilleta de lino bordada. Ay, Sebastián, no seas grosero. Seguro también cambia empaques. Gustavo tomó un sorbo de agua. No se inmutó. Me dedico a la hidráulica, Sebastián. Es la ciencia del movimiento de fluidos. Sin ella, esta ciudad colapsaría en 3 días. Es curioso, la gente paga millones por coches como el tuyo, pero no invierten un peso en el agua que beben hasta que es demasiado tarde. ¡Qué poético!, exclamó mi madre, con sarcasmo. Pero la poesía no paga las cuentas, querido. Dime, ¿te alcanza para invitar a mi hija a un restaurante de verdad, o ella tiene que pagar la cuenta con el dinero que gana trabajando para su padre? Mamá, basta, intervine, golpeando la mesa. Mis manos temblaban. No, déjala, dijo Gustavo suavemente, poniendo su mano sobre la mía. Su toque me calmó. Se giró hacia mi madre. Señora Consuelo, entiendo su preocupación. No tengo apellidos compuestos. No tengo una casa en las lomas. Pero le aseguro algo, a Marisol nunca le faltará respeto, lealtad y una pareja que la escuche. Cosas que, veo con tristeza, escasean bastante en esta mesa, a pesar de todo el lujo. Se hizo un silencio sepulcral. El tintineo de los cubiertos cesó. Mi padre se puso de pie, tirando su servilleta sobre el plato. Suficiente, bramó don Rogelio. No voy a permitir que un muerto de hambre venga a mi casa a darnos lecciones de moral. Lárgate de mi casa. Y tú, Marisol, si cruzas esa puerta con él, despídete de todo. Despídete de tu puesto en la empresa, despídete de la herencia, despídete de esta familia. Miré a mi padre, con la vena de su frente palpitando. Miré a mi madre, fría y distante. Miré a Paulina, sonriendo con malicia. Y luego miré a Gustavo, digno, firme, sosteniendo mi mirada con amor. Me levanté. La herencia te la puedes quedar, papá, dije, y mi voz sonó fuerte, clara. Probablemente la necesites más que yo algún día. La dignidad no se hereda, se construye. Y ustedes ya perdieron la suya. Tomé la mano de Gustavo y salimos de la mansión sin mirar atrás.
Mientras caminábamos hacia la camioneta, escuché los gritos de mi madre resonando en el vestíbulo: «Te vas a arrepentir. Vas a volver llorando cuando te des cuenta de que el amor no paga la renta». Qué equivocada estaba. No sabía que acababa de empujarme hacia mi verdadera fortuna. Los 2 meses siguientes fueron una prueba de fuego. Mi padre cumplió su amenaza al pie de la letra. A la mañana siguiente de la cena, recibí un correo electrónico de recursos humanos de la empresa familiar: despido por reestructuración. Bloquearon mi acceso al servidor, a mi correo corporativo y cancelaron mi seguro médico. Me quedé sin trabajo, sin familia y con una boda que pagar. «Podemos posponerla», sugirió Gustavo una noche, mientras cenábamos quesadillas en mi departamento. Yo estaba revisando mis ahorros, que disminuían alarmantemente. «No», dije firmemente. «Si la posponemos, ellos ganan. Se van a reír y dirán que tenías razón, que no pudimos con la presión. Nos vamos a casar, Gustavo. Aunque sea en el registro civil y comamos tortas después». Pero Gustavo quería darme una boda. No una de lujo, sino una bonita. Trabajó turnos dobles. Llegaba a casa con los ojos rojos de cansancio, oliendo a soldadura y tierra, pero siempre con una sonrisa. Conseguimos un jardín pequeño en Coyoacán, un lugar antiguo con muros de piedra y bugambilias que no costaba una fortuna. Envié las invitaciones. Sabía que mis padres y Paulina no irían, pero invité a mis tíos, a mis primos, a la gente con la que había crecido. La respuesta fue un silencio brutal. Uno a uno, comenzaron a llegar las excusas. Mensajes de WhatsApp fríos y distantes: «Lo siento, Marisol, tenemos un viaje, surgió un compromiso, no creemos que sea prudente asistir dadas las circunstancias con tus padres». Mi padre había llamado a todos. Había amenazado con cortar lazos comerciales o familiares con cualquiera que se atreviera a validar mi unión vergonzosa. Faltaba una semana para la boda y nuestra lista de invitados del lado de la novia tenía 3 personas, 2 amigas de la universidad y mi exsecretaria. Estaba sentada en el suelo de la sala, llorando sobre las invitaciones devueltas, cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. «Bueno», contesté, sorbiendo la nariz. «Marisol, mija, soy tu tía Lupe». Me enderecé. Guadalupe era la hermana mayor de mi padre. Hacía 10 años que no hablaba con ella. La familia la había exiliado porque se había casado con un profesor de primaria y se había mudado a una colonia popular. «Tía», se me quebró la voz. «Escuché lo que hizo tu padre», dijo ella. Su voz era ronca, cálida, como un abrazo. «Rogelio es un idiota, siempre lo ha sido. Cree que el dinero lo hace Dios. Nadie va a venir, tía. Estoy sola». «No estás sola», dijo Lupe con firmeza. «Yo voy a ir. Y me importa un comino lo que diga tu padre. Ya estoy vieja para tenerle miedo a sus berrinches. Y te voy a llevar algo». El día antes de la boda, tía Lupe llegó a mi departamento. Vestía un traje sastre gris, pasado de moda pero impecable. Sacó una cajita de terciopelo gastado de su bolso. «Toma», me dijo. Abrí la caja. Eran unos aretes de perlas antiguas, con un brillo suave y profundo. «Eran de tu abuela», dijo Lupe. Ella odiaba la presunción. Siempre decía: «El dinero grita, la elegancia susurra». Tu padre quería estos aretes para Paulina, pero yo los escondí. «Son para ti. Úsalos mañana». Abracé a mi tía y lloré. En ese mar de rechazo, su gesto fue un salvavidas. Mientras tanto, Gustavo estaba en el balcón, lijando y barnizando unas tablas de madera. «¿Qué haces?», le pregunté, secándome las lágrimas. Él se giró, con aserrín en el cabello. «Estoy haciendo el arco para el altar. No podemos pagar flores importadas, pero la madera de cedro huele mejor y dura para siempre. Como nosotros». Miré a ese hombre, con sus manos trabajando para crear belleza de la nada, y supe que tenía todo lo que necesitaba. Mi familia biológica podía quedarse con sus mansiones frías.
Yo estaba construyendo un hogar. El día de la boda amaneció con un cielo gris plomizo, típico de las tardes de verano en la Ciudad de México. Mi madre, si hubiera estado allí, habría dicho que era un mal presagio, que el cielo lloraba por mi error. Yo preferí verlo como una limpieza. El jardín en Coyoacán olía a tierra mojada y a jazmín. Gustavo había terminado el arco de madera y era sencillo, robusto y hermoso, adornado con unas pocas flores blancas que habíamos comprado en el mercado de Jamaica esa misma mañana. Los invitados de Gustavo estaban allí, su madre, una señora bajita con manos trabajadoras que me abrazó como si fuera su hija, sus hermanos, ruidosos y alegres, y sus amigos del barrio, tipos sencillos que vestían sus mejores trajes, algunos un poco grandes, otros un poco viejos, pero todos llevados con dignidad. Del lado de la novia, las sillas estaban desoladoramente vacías. Había colocado los carteles de reservado en la primera fila, tal vez por masoquismo, tal vez como un último desafío. Madre de la novia, padre de la novia, hermana de la novia. 3 rectángulos de cartulina blanca que gritaban mi orfandad. La música comenzó a sonar. Un trío de cuerdas que habíamos contratado por hora. Me paré en la entrada del jardín. Mi vestido no era de diseñador y lo había comprado en una liquidación y mi tía Lupe lo había ajustado la noche anterior. Pero me sentía hermosa. Llevaba los aretes de mi abuela. Miré el pasillo de piedra. Tenía que caminarlo sola. Sin el brazo de mi padre para sostenerme, sin su bendición. Sentí un vértigo terrible. Las miradas de la familia de Gustavo eran compasivas, pero pesaban. Pobrecita, parecían decir, su familia la tiró a la basura. Di el primer paso, mis piernas temblando. De repente, escuché el golpe seco de un bastón contra la piedra y el roce de tela. Alguien se levantó de la tercera fila del lado vacío. Era tía Lupe. Caminó hacia mí con una determinación feroz, ignorando su cojera. Llegó a mi lado y me ofreció su brazo. Ese hermano estúpido mío no sabe lo que se pierde, susurró, lo suficientemente alto para que los invitados cercanos la escucharan. Pero tú no caminas sola, mija. Aquí está la sangre de la garza que sí vale la pena. Las lágrimas me nublaron la vista. Me aferré a su brazo, sintiendo la tela áspera de su traje, y juntas avanzamos. Cuando levanté la vista, vi a Gustavo. Estaba al final del pasillo, bajo el arco de cedro. Llevaba un traje azul marino que le quedaba perfecto, demasiado perfecto, pensé fugazmente, para ser alquilado. Sus ojos estaban fijos en mí. No miraba las sillas vacías. No miraba la falta de lujo. Me miraba a mí como si yo fuera la única fuente de luz en el mundo. Estaba llorando abiertamente, sin importarle limpiarse las lágrimas. Llegamos al altar. Tía Lupe besó mi mejilla y se sentó en la silla reservada para mi padre, tirando el cartelito al suelo con desdén. Gustavo tomó mis manos. Estaban cálidas y fuertes. Llegó el momento de los votos. No habíamos escrito nada formal. Gustavo respiró hondo, su voz ronca por la emoción. Marisol, sé que hoy ves espacios vacíos. Sé que te duele. Pero te juro ante Dios y ante todos estos testigos que voy a llenar cada uno de esos espacios. No te prometo riqueza, no te prometo una vida fácil, hizo una pausa, y por un segundo, vi un destello extraño en sus ojos, una especie de picardía contenida. Pero te prometo que nunca más te sentirás menos. Te prometo que serás la mujer más orgullosa de México. Te prometo que, un día, quienes te dieron la espalda desearán estar aquí, parados a tu lado. Eres mi socia, mi amor y mi vida entera. Sus palabras se clavaron en mi pecho. Había una certeza en su tono, una seguridad que iba más allá del romanticismo habitual de las bodas. En ese momento, no entendí cuánto peso tenían esas palabras. Creí que hablaba de amor emocional. No sabía que estaba haciendo una profecía literal. Nos besamos bajo la lluvia que empezaba a caer suavemente. La gente aplaudió. No eran los aplausos educados y fríos de las galas de mi familia. Eran gritos, chiflidos y aplausos reales. Esa noche,
bailamos sobre el pasto mojado. No tenía a mis padres, pero tenía a mi esposo. Y por primera vez, me sentí rica. Los primeros 2 meses de matrimonio fueron una extraña mezcla de felicidad doméstica y ansiedad financiera. Vivíamos en mi departamento. Yo conseguí algunos clientes pequeños para llevar contabilidades freelance, pero el dinero apenas alcanzaba para la renta y la comida. Aprendí a estirar cada peso. Comprábamos en el mercado sobre ruedas, contábamos las monedas para el metro y cenábamos pan dulce con café. Gustavo seguía saliendo todos los días a las 6 de la mañana. Se ponía su overol, tomaba su caja de herramientas y me daba un beso con sabor a pasta de dientes. A trabajar, que las tuberías no se arreglan solas, decía guiñando un ojo. Regresaba a las 8 o 9 de la noche, a veces sucio, a veces extrañamente limpio, pero siempre cansado. Sin embargo, empecé a notar cosas. Pequeñas grietas en la fachada de Fontanero Luchón. La primera fue el inglés. Un martes, llegué temprano del mercado. Gustavo estaba en la ducha. Su celular, que estaba cargándose en la mesa, sonó. La pantalla se iluminó. El identificador de llamadas decía, Boston Tergent. No contesté, pero me pareció raro. ¿Quién llamaba a un plomero desde Boston? Días después, íbamos en el metro, apretados en la hora pico entre la multitud de la línea rosa. Gustavo recibió una llamada. Miró la pantalla, dudó un segundo y contestó. Esperaba escucharlo hablar con su jerga habitual de trabajo, sí jefe, ya quedó la fuga. En su lugar, lo escuché hablar en inglés. Y no cualquier inglés. Era un inglés fluido, técnico, con una pronunciación casi nativa. No, the flow rate is unacceptable at that pressure regarding the nanofilters. We need to recalibrate the algorithm. Tell the investors the product at peace stable. No, el caudal es inaceptable a esa presión con respecto a los nanofiltros. Necesitamos recalibrar el algoritmo. Dígale a los inversores que el prototipo es estable. Se dio cuenta de que lo miraba con la boca abierta. Y Abe Togo, dijo rápido y colgó. Me miró, una sombra de nerviosismo cruzó su rostro. Era un cliente. Un gringo en la Condesa. Muy exigente con su calentador solar. ¿Y por eso hablabas de algoritmos y nanofiltros? Pregunté, escéptica. Gustavo se rió, pero su risa sonó forzada. Aprendí inglés viendo películas, amor. Y ya sabes, a los gringos les gusta que uses palabras técnicas para cobrarles más. Es puro show. Quise creerle. Necesitaba creerle. Pero mi mente de contadora, entrenada para detectar fraudes y discrepancias, empezó a sumar 2 más 2. Había más señales. El iPad que usaba para ver planos de tuberías estaba protegido con encriptación biométrica. A veces llegaba a casa oliendo no a sudor, sino a aire acondicionado de oficina y café caro. Y nunca, jamás, me dejaba ver sus estados de cuenta bancarios. Decía que él manejaba sus finanzas en efectivo, para evitar al SAT. La duda empezó a carcomerme. No dudaba de su amor, ni de su fidelidad. Tenía miedo de que estuviera metido en algo ilegal. ¿Lavado de dinero? ¿Trabajar para gente peligrosa? En México, el dinero rápido y secreto suele venir manchado de sangre. Mientras tanto, mi familia seguía su curso destructivo. Me enteraba de ellos por las revistas de sociales o por los chismes que tía Lupe me filtraba. Paulina había subido fotos de un viaje a Dubái con Sebastián. Viviendo la mejor vida, decía el pie de foto. Pero Lupe me contó que mi padre estaba vendiendo terrenos apresuradamente y que había habido gritos en la última cena familiar. Sebastián anda en malos pasos, me dijo Lupe por teléfono. Dicen que su empresa es una facturera. Está moviendo dinero sucio y tu padre, por ambicioso, le firmó de aval. La tormenta se estaba gestando en 2 frentes, en la mansión de Polanco y en mi pequeño departamento de la Roma. Y yo estaba en medio, a punto de descubrir que el fontanero, con el que dormía no era quien yo creía. La verdad salió a la luz un jueves por la tarde,
de la manera más banal posible, se cayó un botón. Gustavo había salido apresurado esa mañana. Me dijo que tenía una reparación mayor en Santa Fe y que volvería tarde. Estaba lavando su ropa. Al doblar uno de sus pantalones de mezclilla, algo cayó del bolsillo pequeño y rodó por el suelo hasta meterse debajo del sofá. Me agaché para buscarlo. No era una moneda. Era una llave pequeña, plateada, con una cinta adhesiva roja pegada en la cabeza. Reconocí la llave al instante. Era la llave del cajón inferior de su escritorio de roble. Ese escritorio viejo que siempre mantenía cerrado, porque ahí guardo las herramientas peligrosas y los químicos de limpieza, según me había dicho. Miré la llave en mi mano. Miré el escritorio en la esquina del estudio. Mi corazón latía desbocado. No lo hagas, me decía una parte de mí. Confía en él. Pero la otra parte, la parte que había escuchado a su marido hablar de algoritmos en el metro, necesitaba saber si estaba casada con un criminal. Caminé hacia el escritorio. Inserté la llave. Giró suavemente. Abrí el cajón. No había herramientas. No había químicos. No había armas ni dinero sucio. Había una carpeta de piel negra, gruesa, con un logotipo plateado grabado en la tapa, un diseño minimalista de una gota de agua dentro de un circuito, y las palabras Aquaviva Systems. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae la carpeta. La abrí. Lo primero que vi fue un diploma. Papel grueso, sello dorado en relieve. Massachusetts Institute of Technology, MIT, Doctor of Philosophy in Mechanical Engineering, awarded to Gustavo Ruiz. Me quedé sin aliento. ¿Gustavo? Mi Gustavo, el que comía tacos en la banqueta, era doctor en ingeniería por el MIT. Debajo del diploma había documentos legales. Patentes. Patente US 2024-X89, Sistema de filtración nanomolecular autónomo para recuperación de aguas residuales urbanas de alta densidad. Inventor, Gustavo Ruiz. Hojas y hojas de diagramas técnicos complejos que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Y al final, un estado de cuenta bancario. No era de Bancomer ni de Santander. Era de un banco internacional, a nombre de Aquaviva Holdings LLC. Fecha, ayer. Concepto, ronda de inversión serie A, Summit Ventures y Gobierno Federal de México. Saldo, $50 millones americanos. Tuve que sentarme en el suelo. El aire no me entraba en los pulmones. 50 millones de dólares. En pesos, eso era, más de 1.000 millones. Mi esposo no era un plomero. Mi esposo era un magnate de la tecnología. Escuché el sonido de la cerradura de la puerta principal. Pasos rápidos. Amor. Llegué antes. Traje pozole para cenar. Gustavo entró en el estudio con una bolsa de comida en la mano. Se detuvo en seco. Me vio sentada en el suelo, rodeada de sus papeles, con el diploma en una mano y el estado de cuenta en la otra. La bolsa de pozole cayó al suelo. Hubo un silencio eterno. Gustavo no parecía enojado. Parecía aliviado. Se quitó la gorra vieja que llevaba y la lanzó sobre el sofá. Luego se pasó las manos por la cara y suspiró profundamente. Entró, cerró la puerta y se sentó en el suelo frente a mí, sin tocarme. Marisol, ¿quién eres? Susurré, mis ojos llenos de lágrimas de confusión. ¿Por qué? ¿Por qué fingir que arreglas inodoros? ¿Por qué dejar que mi familia te humillara? ¿Por qué dejar que yo contara monedas para comprar tortillas cuando tienes esto? Gustavo me miró con una intensidad dolorosa. Soy Gustavo. Soy el mismo hombre que te ama. No, no lo eres. Eres un mentiroso. Escúchame, dijo, tomando mis manos con fuerza. Sí, fui al MIT. Sí, desarrollé esta tecnología. Pero cuando regresé a México, me di cuenta de algo horrible.
Si llegaba como el ingeniero Ruiz, con traje y corbata, nadie me decía la verdad. Los burócratas me mentían, los contratistas me querían robar. Para arreglar el problema del agua en esta ciudad, necesitaba ver las tuberías reales. Necesitaba meterme en el lodo. Por eso empecé a trabajar de plomero. Para investigar. Para perfeccionar el sistema desde abajo. ¿Y conmigo? Pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Yo también fui un experimento? Nunca, negó vehementemente. Tú fuiste el milagro. Marisol, he salido con mujeres antes. Mujeres como Paulina. Mujeres que se enamoraban de mi potencial, de mi futuro, de mi cuenta bancaria. Cuando te conocí, yo estaba sucio, mojado y parecía no tener nada. Y tú me ofreciste café. Me hablaste de libros. Sus ojos se humedecieron. Cuando tu familia me humilló, podría haber sacado este diploma y haberles callado la boca. Pero quería saber si tú me defenderías. Quería saber si me amabas a mí, al hombre, no al título. Y lo hiciste. Dejaste todo por mí. Esa lealtad, Marisol, eso no se compra con 50 millones de dólares. Lloré. Entendí su miedo. Entendí su prueba. Y entendí que, de una forma retorcida, él había estado protegiendo lo único real que teníamos. ¿Y ahora? Pregunté, secándome las lágrimas con el reverso de su estado de cuenta millonario. ¿Qué hacemos con esto? Gustavo sonrió. Una sonrisa depredadora y brillante que nunca le había visto antes. El contrato se firmó ayer. El gobierno aprobó el proyecto piloto para toda la Ciudad de México. La próxima semana es el lanzamiento oficial. Ya no tengo que esconderme. Se acercó y besó mi frente. Y creo que es hora de que tu familia sepa con quién se casó la oveja negra. Mientras mi mundo se expandía hacia una riqueza inimaginable, el mundo de mis padres colapsaba con la velocidad de un edificio en demolición. La noticia estalló 2 días después de mi descubrimiento. Estábamos desayunando. Gustavo, ahora sin ocultarse, estaba en una videollamada con sus socios en Japón, hablando en inglés. Yo encendí la televisión para ver las noticias locales. Última hora, detienen a empresario Sebastián Morales por fraude millonario y lavado de dinero. Se me cayó la tostada de la mano. En la pantalla, aparecía la imagen de mi cuñado, esposado, siendo metido en una patrulla de la Policía Federal. El reportero continuaba, implacable. La red de empresas fantasma facturó más de 500 millones de pesos en operaciones simuladas. Las autoridades también han congelado los activos de sus socios y avales, incluyendo la prestigiosa inmobiliaria de La Garza. Gustavo, llamé, mi voz temblando. Él colgó su llamada inmediatamente y miró la pantalla. Su rostro se endureció. Empezó, dijo simplemente. Mi teléfono comenzó a sonar. Era tía Lupe. Marisol. Es un desastre. Gritaba, histérica. La policía está en la casa de Polanco. Se llevaron a Sebastián. Tu padre está en el hospital con una crisis hipertensiva. ¿Qué tan malo es, tía? Lo perdieron todo, hija. Todo. Tu padre puso la mansión, la empresa, los terrenos, todo como garantía para los negocios de Sebastián. El banco va a ejecutar la hipoteca en 48 horas. Van a quedarse en la calle. Tu madre está, bueno, está destrozada. Dice que es una conspiración. Colgué. Sentí una mezcla extraña de pena y justicia. No me alegraba su dolor, pero era la consecuencia inevitable de su avaricia y su obsesión por las apariencias. Habían apostado todo al yerno de oro, y habían despreciado al plomero de cobre. Gustavo me observaba desde la mesa. ¿Quieres ayudarlos? Pregunté, sabiendo que tenía el poder para hacerlo con un chasquido de dedos. Gustavo se levantó, caminó hacia la ventana y miró hacia el horizonte de la ciudad. Ayudarlos no. Se giró hacia mí. Ellos no necesitan caridad, Marisol.
Necesitan una lección. Y tú necesitas un cierre. Tomó su iPad y comenzó a teclear furiosamente. La deuda de inmobiliaria de la Garza está siendo subastada como cartera vencida por el banco. Es un activo tóxico. Nadie lo quiere comprar porque viene con problemas legales. Me miró. Nadie excepto nosotros. ¿Qué quieres decir? Voy a comprar su deuda. Voy a comprar la hipoteca de la mansión. No para salvarlos, sino para ser el dueño. ¿Te vas a convertir en el casero de mis padres? Pregunté, atónita ante la magnitud de la ironía. Tú te vas a convertir en la dueña, corrigió. Todo estará a tu nombre. Tú decidirás si se quedan o se van. Tú tendrás el control que siempre te negaron. Esa tarde, Gustavo hizo una llamada a su bufete de abogados. Quiero adquirir el paquete de deuda 405B del Banco Nacional. Sí, la D de la Garza. Pago al contado. Ejecución inmediata. Quiero las escrituras a nombre de Marisol Ruiz de la Garza para el lunes por la mañana. Mientras él hablaba de millones como si fuera cambio de la tienda, yo pensaba en mi madre. En cómo me había llamado vergüenza. En cómo había dejado mi silla vacía. Ahora, yo tendría la llave de su casa. La vida tiene un sentido del humor muy oscuro. Mañana es la entrevista en televisión, me recordó Gustavo esa noche. El lanzamiento de Aqua Viva. ¿Van a verlo? Pregunté. Todo México va a verlo. Es en el noticiero matutino estelar. Y me aseguré de que tus padres reciban una notificación. Gustavo sonrió, pero no era una sonrisa cruel. Era la sonrisa de alguien que ha jugado ajedrez durante años y finalmente está listo para decir, jaque mate. Es hora de que vean quién es realmente el hombre que huele a pobreza. La mañana del lunes, la atmósfera en la Ciudad de México era eléctrica, o al menos así lo sentía yo. Gustavo y yo estábamos en el Green Room, sala de espera, del estudio de televisión más importante del país. Ya no había overoles. Gustavo vestía un traje hecho a medida en Londres, azul marino, sin corbata, proyectando esa imagen de genio tecnológico moderno. Yo llevaba un vestido sencillo pero elegante, y los aretes de perlas de mi abuela. ¿Lista? Me preguntó, tomándome la mano antes de salir al aire. Lista, respondí. Mientras tanto, en la mansión de Polanco, la escena era muy diferente. Esto me lo contó tía Lupe después. Mis padres y Paulina estaban en la sala, rodeados de cajas de mudanza a medio llenar. El ambiente era fúnebre. Don Rogelio, pálido y abatido, bebía café negro. Doña Consuelo lloraba en silencio sobre un cojín de seda. Paulina revisaba su celular, borrando frenéticamente fotos con Sebastián para evitar el escarnio público. La televisión estaba encendida de fondo, una costumbre ineludible para ver cómo se desplomaba el mundo financiero. Entonces, la música del noticiero cambió. Y en nuestra sección de Orgullo Mexicano, anunció la presentadora estrella, Carmen Aristegui, o su equivalente, hoy tenemos una exclusiva que cambiará el futuro de nuestra ciudad. Demos la bienvenida al Dr. Gustavo Ruiz, fundador de Aqua Viva Systems y el hombre que acaba de firmar el contrato de infraestructura más grande de la década. En la mansión, Paulina levantó la vista. ¿Gustavo Ruiz? Murmuró. Ese no es el nombre del naco de... Y entonces, Gustavo apareció en la pantalla gigante de 80 pulgadas de mis padres. La imagen era nítida. Gustavo, mi Gustavo, sentado con la confianza de un rey, explicando cómo su tecnología de nanobots iba a limpiar el sistema de agua de la capital. Mi madre soltó un grito ahogado. Mi padre se atragantó con el café, tosiendo violentamente. Es él. Gritó Paulina. Es el plomero. Mamá, es el plomero. En la pantalla, la entrevista continuaba. Doctor Ruiz, dijo la presentadora, se rumora que grandes empresas de Silicon Valley intentaron comprar su patente por cifras astronómicas, pero usted decidió quedarse en México. Y sabemos que su fortuna personal ahora se estima en más de $50 millones. ¿Qué lo mantuvo aquí?
$50 millones. La frase resonó en la sala de estar de Polanco como una bomba nuclear. Mi madre se llevó las manos al pecho, hiperventilando. Mi padre se puso de pie, tambaleándose, acercándose a la pantalla como si quisiera tocarla. Me mantuvo el amor, respondió Gustavo en la TV, mirando directamente a la cámara. Su mirada traspasó la lente. Y el deseo de demostrar que el valor no está en las apariencias. Además, continuó la presentadora, entiendo que hay una mujer detrás de este éxito. La pantalla cambió para mostrar una foto. Era una foto de nuestra boda. Yo, con mi vestido sencillo, riendo bajo la lluvia, y Gustavo mirándome con adoración. Mi esposa, Marisol, dijo Gustavo, y su voz se suavizó. Ella es la única razón de mi éxito. Ella me amó cuando yo fingía ser un simple técnico para entender la ciudad. Ella me defendió cuando su propia familia me humilló y me llamó sucio. Ella eligió la dignidad sobre la herencia. Marisol es la dueña de mi corazón y de la mitad de mi empresa. Ella es la verdadera visionaria. En el estudio, Gustavo apretó mi mano fuera de cámara. En la mansión, el silencio era absoluto. Paulina se dejó caer en el sofá, pálida como un fantasma. Mi madre miraba la foto de la boda a la que se negó a ir, con una expresión de horror absoluto al darse cuenta del error monumental que habían cometido. Habían despreciado al billete de lotería ganador. Mi celular, que tenía en el bolso, comenzó a vibrar. 1 vez. 2 veces. 10 veces. Lo saqué. Mamá llamando. Papá llamando. Paulina, hermanita, llamando. Tío Rogelio llamando. En cuestión de minutos, tenía 150 llamadas perdidas. Mensajes de texto inundaban la pantalla, hija. ¡Qué orgullo! Siempre supimos que eras especial. Marisol, contesta por favor, tenemos que hablar, somos familia. Hermanita, perdón por todo, qué guapo sale tu esposo. ¿Cuándo nos vemos? Miré el teléfono con asco. ¿Vas a contestar? Me preguntó Gustavo cuando fuimos a corte comercial. Miré la pantalla iluminada con los nombres de las personas que me habían hecho sentir pequeña toda mi vida. Apagué el celular. No, dije. Vamos a verlos en persona. Tengo unas escrituras que entregarles. 2 horas después de la entrevista, el Mercedes negro blindado de Gustavo, recién comprado, se detuvo frente a la mansión de Polanco. Era una sensación surrealista. Hace unos meses, llegamos aquí en una camioneta vieja para ser humillados. Ahora, llegábamos como los dueños del destino de quienes vivían dentro. Bajé del auto. Gustavo caminaba a mi lado, mi guardaespaldas y mi rey. Llevaba en su mano un portafolios de cuero. La puerta principal se abrió antes de que tocáramos. Ahí estaban. El comité de bienvenida de la hipocresía. Mi madre, con el maquillaje retocado apresuradamente, intentó una sonrisa temblorosa. Mi padre, sudando, avanzó con los brazos abiertos. Paulina se escondía detrás de ellos, sin atreverse a mirarme a los ojos. Marisol. Gustavo. Exclamó mi padre, con una jovialidad falsa que daba náuseas. ¡Qué sorpresa! Vimos la entrevista. Hijo, qué bárbaro. Siempre supe que tenías algo especial, esa mirada inteligente. Gustavo no le devolvió el abrazo. Simplemente se quedó parado, estoico. Ahórrese el teatro, don Rogelio, dijo Gustavo con frialdad. No vinimos a celebrar. Vinimos a hablar de negocios. La sonrisa de mi padre flaqueó. Claro, claro, pasen. Esta es su casa. Lo sabemos, dije yo. Entramos. La casa estaba llena de cajas. Los sirvientes nos miraban con curiosidad. Nos sentamos en la sala principal, en los mismos sofás donde me habían dicho que era una vergüenza. Bueno, empezó mi madre, nerviosa, supongo que saben de nuestra pequeña situación con Sebastián.
Un malentendido terrible. Estamos un poco cortos de liquidez y el banco, bueno, ya saben cómo son los bancos. Sí, lo sabemos, dijo Gustavo. De hecho, sabemos que la ejecución hipotecaria es mañana a las 9 de la mañana. Mi padre suspiró, derrotado. Marisol, hija, somos familia. Sé que fui duro contigo. Pero la sangre llama. Necesitamos ayuda. Un préstamo puente. Solo hasta que se aclare lo de Sebastián. Gustavo tiene los recursos ahora. Me miraron con ojos de cordero degollado. Los mismos ojos que me habían mirado con asco. Gustavo puso el portafolio sobre la mesa de centro y lo abrió. Sacó un documento legal con sellos oficiales. No necesitan preocuparse por el banco, dijo Gustavo. La deuda ha sido liquidada. El alivio en la cara de mis padres fue instantáneo. Mi madre soltó un sollozo de alegría. Oh, gracias a Dios. Gracias, hijos. Sabía que no nos abandonarían. No han entendido, interrumpí, mi voz cortante como el hielo. Gustavo no les prestó el dinero. Gustavo compró la deuda. Deslicé el documento hacia ellos. Lean el titular de la propiedad. Mi padre tomó el papel, sus manos temblando. Leyó en voz alta, casi susurrando, propietaria única y absoluta, Marisol Ruiz de la Garza. Levantó la vista, pálido. Tú eres la dueña de la casa. Así es, dije, recostándome en el sofá. Compré la hipoteca. Esta casa, los muebles, los cuadros, todo es mío ahora. Ustedes viven aquí porque yo lo permito. El silencio fue absoluto. Paulina empezó a llorar bajito. ¿Nos vas a echar?, preguntó mi madre, con voz quebrada. ¿A tus propios padres? Miré alrededor de la sala. Miré el lujo que tanto amaban, el lujo por el que habían vendido su alma y la de mi hermana. Podría hacerlo, dije. Podría hacerles lo que ustedes me hicieron a mí. Dejarles una silla vacía en la calle. Desheredarlos de mi vida. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. Pero no soy como ustedes. Me giré para enfrentarlos. Se pueden quedar. Pueden vivir en la casa de huéspedes del jardín, la pequeña casa que usaban para el servicio. La casa principal será remodelada para ser las oficinas de la Fundación Benéfica de Aquaviva. ¿En la casa de servicio?, chilló Paulina. Es diminuta. Es más grande que el departamento donde yo vivía cuando me dejaron sola, repliqué. Y no pagarán renta. Pero quiero que quede algo claro, yo pago las cuentas, yo pongo las reglas. Se acabaron los lujos, se acabaron las fiestas. Si quieren dinero para sus caprichos, van a tener que trabajar. Paulina, la fundación necesita recepcionista. El sueldo es mínimo, pero es honesto. Mi padre bajó la cabeza, humillado. Mi madre lloraba, pero de impotencia. Sabían que no tenían opción. Habían perdido el poder para siempre. Gustavo se acercó a mí y me pasó el brazo por los hombros. Vámonos, amor. Tenemos una celebración pendiente con tía Lupe. Ella sí es familia. Salimos de la mansión. El aire afuera se sentía más limpio, más ligero. Mientras subíamos al auto, miré hacia atrás una última vez. Esa casa ya no era un monumento a mi dolor. Era solo un edificio. Y yo, la oveja negra, la niña práctica, la esposa del fontanero, finalmente era libre. Gustavo me besó la mano. Te lo prometí, dijo. Te prometí que serías la dueña de tu destino. Sonreí, mirando el anillo de plata en mi dedo, el que valía más que todos los diamantes de Polanco. Y cumpliste, mi amor. Vaya que cumpliste. Y esa es mi historia. A veces, la vida te da la vuelta de la manera más inesperada. Mi familia aprendió a la mala que nunca debes juzgar a un libro por su portada, ni a un hombre por su overol. Creen que fui demasiado blanda al dejarlos vivir en la propiedad.
¿O fue el castigo perfecto? Déjenme saber en los comentarios. Y si les gustó esta historia de karma instantáneo, no olviden suscribirse al canal para más relatos. Hasta la próxima.